Muy buenas tardes a todos los participantes. Agradecemos a todos su puntualidad y el espacio que nos permiten a esta hora del día. Inicialmente, pues les damos una especial bienvenida a los participantes que nos acompañan de diferentes países, como lo son Colombia, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Venezuela, México, Perú y Chile. Siendo las 4:06, vamos a dar inicio al webinar promocional Importancia de la planificación urbana para la implementación de soluciones de eficiencia energética como distritos energéticos, temática la cual pertenece al curso online Distritos Térmicos, Planificación Urbana y Mapas de Energía. Este espacio va a estar dirigido a cargo del arquitecto Juan Pablo García y yo, Angie Sandoval, quien soy asistente logístico, información y eventos de Acaire, los estaré apoyando en toda la logística de este webinar. Antes de iniciar, es importante tengamos claro las siguientes recomendaciones. Ustedes en la parte inferior tienen una barra de herramientas y ahí tienen a disponibilidad un chat. En ese chat ustedes pueden consignar todas sus dudas e inquietudes para que cuando finalicemos la conferencia demos lectura a las mismas y podamos dar respuesta. Asimismo, les confirmo que esta conexión es por medio de Zoom y si llegan a presentar alguna falla, lo recomendable es que se retiren y vuelvan a ingresar por el mismo enlace que les llegó al correo electrónico. Ya por último, les recuerdo que este espacio está siendo grabado para posteriormente ser subido al canal de YouTube y puedan hacer la respectiva retroalimentación del mismo. No siendo más, entonces podemos dar paso a la ingeniera Diana Rojas para que demos inicio a este webinar. Adelante, ingeniera. Angie, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos de parte del Centro de Investigación de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. Quería tomarme, y le robo 2 minutos a Angie y a Juan Pablo para darles la bienvenida nuevamente a estos espacios que los hemos denominado coloquios, con el fin de poderles seguir entregando información que venimos desarrollando en toda la temática de sostenimiento, en sostenibilidad del conocimiento, en temas relacionados a distritos energéticos. Estos espacios los vamos a seguir planteando, bien sea mediante nuestros cursos online o mediante la red de universidades que en este momento se está generando y de la cual pues vamos a empezar también a hacer actividades. Pues nuestro interés es acercar a la academia a la industria y poderles seguir entregando este tipo de temáticas. Nuevamente, bienvenidos a todos. Los invito a que estén pendientes de las redes sociales de Acaire. Allí vamos a entregar la información de estos espacios que son sin costo, pero son para hacer ese intercambio y poder hacer estos conversatorios. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. No siendo más, entonces damos paso al arquitecto Juan Pablo García, quien es arquitecto y cuenta con una maestría en diseño urbano. También cuenta con una maestría de desarrollo urbano y territorial, con capacidad para trabajar en grupo y liderar procesos de ordenamiento territorial, urbanismo, diseño urbano y arquitectura. Adelante, arquitecto. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Me confirman, por favor, si se comparte mi pantalla? Listo, ingeniero, vemos su pantalla. ¿Sí se ve pantalla completa? Sí, señor. Bueno, buenas tardes. Ya como me presentó Angie y como comentó Diana, mi nombre es Juan Pablo García, soy arquitecto eh, con experiencia en procesos de diseño urbano y de desarrollo urbano y territorial, de ordenamiento, de planificación, en fin. Y hasta muy recientemente estuvimos también acompañando el proyecto de distritos térmicos en Colombia, a partir del cual
se tomaron una serie de aprendizajes que son parte de los cuales se quieren empezar a compartir en estos espacios académicos y de formación en conjunto con el Centro de Investigación de Aire y Refrigeración, que es adscrito a CAIRE y es casi que uno de esos hijos derivados de ese proyecto de distritos térmicos en Colombia. Entonces, parte de la idea de la presentación de hoy es dar digamos, un repaso general al respecto de cómo estas soluciones de eficiencia energética, que entendemos como distritos térmicos y distritos energéticos, se relacionan o deberían estar relacionadas con el ordenamiento del territorio, con la planificación urbanística. Es decir, es tratar de salirnos un poco del enfoque eminentemente técnico de la ingeniería de los distritos energéticos y tratar de entenderlos como parte de un desarrollo urbanístico, como parte de la articulación de la infraestructura urbana. Voy a tratar de hacer una presentación corta para que más bien pues le demos espacio al final a las preguntas pues, como a la interacción con los asistentes. Básicamente la idea hoy es hablar rápidamente de 4 temas, entender un poco qué son los distritos energéticos y los distritos térmicos. Creería pues, que varios de los presentes pues, están aquí porque saben de qué se trata, pero de todas formas quisiera hacer pues, como una explicación muy breve y general de a qué nos referimos cuando hablamos de distritos energéticos y distritos térmicos. Luego ya tratar de ir aterrizando algunos temas al respecto de cómo desde parte de esa experiencia que se desarrolló con el proyecto Distritos Térmicos en Colombia, entender cómo, digamos, nuestra reglamentación urbanística, nuestros planes de ordenamiento territorial pueden, digamos, articular estas iniciativas de eficiencia energética e incluirlas dentro de su clasificación de equipamientos y dentro de toda su lógica de planificación urbana y territorial. Y digamos como que 2 últimos temas, hablar rápidamente de incentivos urbanísticos, es decir, desde la norma urbanística general, cómo se podría incentivar vía ordenamiento territorial el desarrollo de distritos energéticos y finalizar con el potencial que tienen los mapas de energía en la planificación urbana y en la articulación con proyectos de distritos térmicos y distritos energéticos. Como dije, pues es casi que una conversación introductoria a todos estos temas. Evidentemente, uno pudiera profundizar mucho más en cada uno y pues ahí la idea pues es ampliar la invitación al curso que plantea ofrecer SIDARE y ACAIRE. Entonces, en principio, para poner en contexto, cuando hablamos de distritos energéticos o distritos térmicos, hablamos de todas estas redes de servicios tercerizados. ¿Por qué la idea de térmico? Porque principalmente la energía que se ofrece o que se pretende ofrecer en estos sistemas de distribución son energía para calor o frío en edificaciones. Sin embargo, el nombre más genérico de distritos energéticos se plantea por la posibilidad de tener fuentes de energía alternativa o inclusive cogeneración para, digamos, apuntalar o respaldar esa producción de frío o calor para suministro a las edificaciones o a usuarios individuales dentro de una localidad o un área urbana. Y bueno, ahí hablaríamos y como que una primera consideración a tener en cuenta es que los distritos energéticos o distritos térmicos en la escala urbana tienen también unos límites geográficos, digamos, sirven a una porción de la ciudad y evidentemente en una distribución de la energía, pues tendríamos que focalizarnos o buscar la ubicación de estos distritos energéticos, evidentemente en los sitios donde más demanda energética hay. Por eso, pues la relación con el tema de los mapas de energía que hablaremos al final.
En últimas, estamos hablando de que los distritos energéticos o distritos térmicos finalmente son una infraestructura que distribuye energía en una red de tuberías subterráneas desde una planta de generación central. Entonces, hablamos de que necesariamente va a existir un nodo, un punto donde se va a generar, poner aquí el puntero, un punto donde se va a generar la energía y una distribución en una red que va a servir a una serie de edificaciones. Digamos, de manera analógica, no es muy distinto a cómo funciona la distribución de energía eléctrica, no es muy distinto a cómo funciona la distribución de agua potable. Hay un nodo donde se produce y hay una red que distribuye. La ventaja, o como lo dije hace un ratito, es que los distritos pues proporcionan la posibilidad de estas economías de escala que permiten pues conexión a fuentes de energía renovables, el uso del calor residual, almacenamiento térmico para distribución en horas valle, redes y bombas de calor, etcétera, etcétera. Digamos, toda una serie de alternativas desde el punto de vista de la eficiencia energética. Sin embargo, y en esto pues quiero hacer énfasis, para el ordenamiento del territorio, para la planificación urbanística, pues insisto, estamos hablando de un nodo donde se genera la energía y una red que distribuye. En esa lógica, pues eso tiene sus maneras de articularse con los planes de ordenamiento territorial, con las normas urbanísticas. Principalmente de manera general desde el cambio climático y la eficiencia energética, porque pues la apuesta es que estas estrategias lo que buscan es mitigar los efectos del cambio climático y aprovechar la energía de manera más eficiente. Ahorita, pues como lo tengo en otra diapositiva, conversar un poco en materia del ordenamiento territorial, cómo se articula con estas dos ideas, cambio climático y eficiencia energética. Y desde el punto de vista físico de lo que implica un distrito energético o un distrito térmico en la ciudad, pues estamos hablando de que tiene se despliega en la ciudad a partir de unas redes de infraestructura, una red de tubería, y este nodo de enfriamiento, de generación de energía, pues se convierte él mismo en un equipamiento urbano, en una edificación que brinda un servicio a la ciudad. Y tiene unas implicaciones también sobre el espacio público, porque como todas las redes de distribución, pues su lugar natural por el cual deben discurrir es el espacio público. ¿Cierto? Sean enterradas o no, pues es por el espacio público. Hablando un poco más del ordenamiento del territorio y para poner un poco en contexto pues a los asistentes, vale decir que los planes de ordenamiento territorial son ese instrumento que en Colombia, digamos, define la planificación y gestión del territorio municipal y distrital, digamos, en nuestra escala administrativa del territorio vendría siendo ese instrumento eh, más relevante en la escala más pequeña del territorio, que son los municipios y los distritos, digamos, en la administración pública. Y lo que se busca con estos planes de ordenamiento territorial es definir esas acciones y esas normas que garanticen el desarrollo del territorio municipal en el corto, mediano y largo plazo y que regulen la utilización del suelo. Básicamente, por esa razón, cualquier iniciativa de distritos térmicos o distritos energéticos debería estar relacionada con el ordenamiento del territorio, porque finalmente su despliegue en el territorio es físico, porque se traduce en la construcción o en el desarrollo de una planta, de un elemento donde se va a producir la energía y, como dije, de una red que la va a distribuir. Entonces necesitamos que se articule la iniciativa de los distritos energéticos con la normativa urbanística y con los POTs. Los POT tienen unos componentes que están definidos en la ley. No voy a entrar en el detalle puntual porque evidentemente no es el sentido ni el objetivo de este espacio,
Pero sí vale decir que, eh, digamos, la articulación del tema de distritos energéticos o térmicos se da en distintos, o se puede dar en distintos puntos o en distintas temáticas de los POT. Desde los temas estratégicos de objetivos, políticas de largo plazo, y ahorita lo vemos con más calma, hasta todo lo que tiene que ver con reglamentación de servicios, de áreas de reserva para infraestructuras y demás, que hacen parte del componente general. Y finalmente, en los temas de componente urbano, rural y normativa, pues se articula desde la definición de las normas para las redes primarias, para la ubicación de equipamientos, tanto en área urbana como en área rural. ¿Por qué en área rural? Porque también encontramos distritos energéticos, distritos térmicos en zonas industriales, en suelos suburbanos. Entonces, y los suelos suburbanos hacen parte del suelo rural. Entonces, también hay una relación en los temas que tienen que ver con la ruralidad. Ya tema por tema, aquí pues vuelven a surgir estos cinco temas que mencioné más atrás, y es que desde ese contenido estratégico del POT estamos hablando de cambio climático y eficiencia energética, y los distritos térmicos, los distritos energéticos, pues son instrumentos para mitigar esas consecuencias del cambio climático, son proyectos que pueden ir orientados a garantizar esa eficiencia energética del territorio. En el tema de los sistemas generales urbanos, como dije, una red que es análoga a la infraestructura de servicios públicos. Básicamente, insisto, es un tubo que va enterrado y que distribuye pues, energía a edificaciones, pues es análogo a la distribución de energía eléctrica, a la distribución de agua potable, pues se articula con la infraestructura de servicios. Un nodo que genera energía, pues es análogo a una planta de tratamiento de agua, una subestación eléctrica, una central de enfriamiento de un distrito térmico. Todo eso hace parte de la estructura de equipamientos que le brindan servicio a la ciudad. Y en el espacio público, porque evidentemente se necesitan unas normas que garanticen o que reglamenten la mejor forma de instalar esas redes. Pero si uno sigue yendo a la letra menuda de los POTS, uno podría encontrar eh, aún, digamos, otros puntos u otros espacios en las normas urbanísticas donde se podrían incluir reglamentaciones, donde se podría articular el tema en el ordenamiento del territorio, el tema de los distritos térmicos y los distritos de energía. Sin entrar en detalles, en la reglamentación de los planes parciales, que son los que definen el desarrollo de piezas de la ciudad, sea vía renovación o vía nuevos desarrollos. Uno podría generar reglamentación específica para quien incorpore distritos energéticos en su desarrollo. En los códigos de urbanismo y construcción, refiriéndose a cómo las edificaciones deberían prever la instalación de redes térmicas. En incrementos de edificabilidad, por ejemplo, se pudiera reglamentar, mejorar los índices de edificabilidad, es decir, el potencial de metros cuadrados edificables para quien incorpore distritos térmicos o distritos energéticos en los desarrollos. Facilitar ya en materia de gestión y financiación, que son temas también muy importantes para el ordenamiento del territorio. Se podría flexibilizar para los urbanizadores que incorporen distritos energéticos, flexibilizar el reparto de cargas, digamos, de cargas urbanísticas, que son las responsabilidades que tienen los urbanizadores para con la ciudad. Se podrían reducir la participación en plusvalías cuando se desarrollen distritos energéticos. Esto sería simplemente reducir los pagos de plusvalía que tienen que hacer los promotores inmobiliarios cuando están aprovechando mejor la normativa urbanística del suelo, o simplemente descuentos en impuestos para quien incorpore distritos térmicos. Entonces, hay todo digamos, un abanico de temas en los cuales se hace relevante la planificación urbanística y la reglamentación de los planes de ordenamiento territorial para los proyectos de distritos térmicos y de distritos energéticos. Porque para
además de lo que hablamos aquí del contenido estratégico de los sistemas generales, pues también se podrían desarrollar incentivos para esos proyectos. Aquí está un poco más en detalle los temas, eh, pero pues lo que mencioné brevemente es que se podrían reglamentar incentivos para quien urbanice o promueva eh, proyectos de desarrollo urbano, pero que incluyan distritos energéticos o distritos térmicos, eh, generando un reparto de cargas y beneficios más favorable, es decir, que puedan los urbanizadores tener mayor rédito si están incorporando distritos térmicos o incentivos en la participación en plusvalías o en los impuestos locales. Y como decía, en los temas de códigos de urbanismo y construcción, incentivos para el propietario que habilite edificaciones con conexión a distritos energéticos, a distritos térmicos, incentivos para el constructor o promotor si hace incrementos en la edificabilidad o hace incrementos o incorpora distritos térmicos en sus desarrollos. Digamos que de manera general estos podrían ser como incentivos desde el ordenamiento del territorio para los proyectos de distritos térmicos o distritos energéticos. Y para ir cerrando, entonces, digamos, pasamos rápidamente los distintos temas. Para ir cerrando, los mapas de energía y de planificación urbana nos sirven como herramienta para la planificación de la localización de estos distritos energéticos y de estos distritos térmicos. Lo que tengo aquí en la diapositiva son unos ejemplos de, como dije, de los ejercicios que se hicieron inicialmente desde el proyecto Distritos Térmicos en Colombia. Esto pues es un ejemplo particularmente en la ciudad de Montería, que fue como uno de los primeros pilotos que se hizo en su momento. Pero básicamente aquí hay como 4 salidas gráficas, cartográficas, que lo que nos muestran básicamente son usos del suelo actual, áreas de actividad propuestas por el ordenamiento del territorio, que cuando se cruzan esas informaciones, pues se evidencia que si bien hay cierta coherencia entre lo que hay actualmente y lo que prevé la normativa urbanística, se entiende que la normativa urbanística también es quizás un poco más ambiciosa, un poco más, o prevé el desarrollo, un poco más de desarrollo comercial y de alto consumo energético de lo que hay en la realidad. Y finalmente, en esta información hay también una lectura sobre dónde se están dando los mayores consumos de energía en la ciudad. Y si se mira con atención, muchos de esos grandes consumos, que son las manchas más amarillas que se ven aquí, eh, más como más naranja, coinciden con, ya sea con áreas donde se concentra mayor actividad comercial, centros comerciales o confluencias de varias actividades comerciales en un sector urbano, es decir, el centro de la ciudad, o grandes equipamientos, como las universidades, que son estas manchas grandotas que se ven aquí, o los grandes equipamientos de salud, que son estas otras manchas que se ven acá, o algunas de las actividades industriales importantes que hay, de abastecimiento alimentario, como todos estos temas de plantas de sacrificio y de beneficio animal y demás, que hacen parte también de la estructura urbana. Estas otras manchitas pequeñas corresponden a centros comerciales y demás, que son como esos nodos donde más se consume energía. Entonces, cruzando un poco esa información entre los usos del suelo actual versus las actividades o las áreas de actividad y de desarrollo urbanístico propuestas por el Plan de Ordenamiento Territorial, más la información de consumos energéticos georreferenciados en la ciudad, pues nos da como resultado una idea de dónde podrían ser las zonas óptimas o las zonas más adecuadas
para el desarrollo de estas infraestructuras. Entonces, si nos ubicamos un poco en contexto, la idea es entender que, y recapitulando, voy saltando de una vez a las conclusiones. La idea es tener claros o la búsqueda de este ejercicio de divulgación de hoy y nuestro interés con el curso que estamos presentando es, primero, tener claros esos componentes e instrumentos a partir de los que se define la planificación del territorio y la planificación urbana para poderlos articular con las propuestas de distritos energéticos, distritos térmicos, desde su impacto tanto en los objetivos y estrategias generales de los planes de ordenamiento territorial, lo que hablaba en su momento con respecto al cambio climático, a la eficiencia energética, así como en su rol dentro de las infraestructuras urbanas, el espacio público, los equipamientos. Es decir, entender que los distritos energéticos, los distritos térmicos, apuntan a unos objetivos de largo plazo, pero se traducen en unos elementos físicos en la ciudad de infraestructura, espacio público y equipamiento urbano. En primer lugar, digamos como esa es la gran apuesta, tener claros estos elementos. En segundo lugar, plantear la posibilidad de que se desarrollen incentivos para quien implemente distritos energéticos o distritos térmicos y entender cómo esos incentivos, digamos, se articulan con el plan de ordenamiento territorial, con las iniciativas de planificación urbana y cómo esos incentivos lo que podrían generar son mayores oportunidades para que estos proyectos se puedan desarrollar exitosamente y sean realmente sostenibles en el tiempo. Porque al final, digamos, si desde el ordenamiento territorial, si desde la normativa urbanística, no hay un clima favorable o una reglamentación clara al respecto, difícilmente un promotor inmobiliario, un promotor un promotor urbano, va a incorporar estas iniciativas en el desarrollo de sus proyectos urbanos. Porque finalmente pues se nos queda el conocimiento en la parte técnica, en cómo generamos la energía, en cómo generamos el frío, pero no podemos articularlo con proyectos en la vida real, implantados y en funcionamiento en el entorno urbano y ofreciendo servicios a una gran variedad de edificios. Entonces, entender cómo se articulan esos incentivos y esas probabilidades de desarrollo con los instrumentos de planificación, pues se hace bastante relevante. Y finalmente es presentar la posibilidad de el desarrollo de mapas de energía como herramientas muy poderosas para la planificación urbana, muy útiles, muy relevantes, porque pues permiten evidenciar con relativa facilidad. Y bueno, uno pudiera cruzar más información a partir de la información. Sí, realmente yo mostré aquí apenas como el ejemplo básico de usos existentes versus usos futuros o previstos versus consumo de energía. Pero uno pudiera incluir otra serie de variables como disponibilidad de fuentes alternativas de energía, por ejemplo, o disponibilidad de redes de energía eléctrica que digamos, respalden la producción del distrito térmico. Digamos, hay una serie de información adicional que pudiera uno cruzar para reforzar esa idea de los mapas de energía. Pero digamos, la lógica o lo que pretendemos transmitir es, como herramienta nos permite evidenciar qué zonas de la ciudad plantean tanto mayores retos en materia energética, es decir, cuáles son las que están consumiendo mucho, mucho más y se necesita, digamos, fortalecer el suministro en esos puntos, y al mismo tiempo, cuáles son las que ofrecen mayores oportunidades para implementar esos distritos energéticos también visto como un negocio de energía. Entonces, poco esa es la idea de conversar al respecto de los mapas de energía y de entender estos mapas de energía como una herramienta más para la planificación urbana, pero también para el análisis del potencial que tienen las ciudades
para recibir estas iniciativas de distritos térmicos y distritos energéticos. Yo digamos que termino ahí, termino como la presentación y dejaría como la puerta abierta a preguntas con ayuda de Angie, de Laura, bueno, y de las moderadoras que están presentes. No sé si hay preguntas y vamos respondiendo. Perfecto, arquitecto. Les recuerdo a todos los participantes que por medio del chat pueden consignar todas sus dudas e inquietudes para dar respuesta a las mismas. Em, Mientras que ustedes consignan sus dudas e inquietudes, pues nos gustaría pues invitarlos y pues también recordarles que la información que vieron en este espacio hace referencia a... Perdón, aquí ya están viendo mi pantalla, sí. Hace referencia a el curso online de distritos térmicos, planificación urbana y mapas de energía. Esta actividad pues está planteada para iniciar el próximo 7 de mayo hasta el 13 de junio. La modalidad de esta actividad pues va a ser netamente virtual. Se va a realizar los días martes y jueves en horario de 5 a 7 de la tarde. Para que ustedes tengan presente esto, esta actividad tiene una duración de 24 horas diarias. Se van a manejar franjas de 2 horas y pues los perfiles y las personas que pueden aplicar a esta actividad son profesionales y técnicos involucrados con actividades de manejo de información geográfica aplicada al ordenamiento territorial, la planeación, gestión ambiental y gestión del cambio climático. Recuerden que nuestras actividades tienen la posibilidad y pues el recurso de que todas las sesiones son grabadas para que ustedes puedan hacer la respectiva retroalimentación de cada una de las clases. También nosotros les proveemos el material proyectado, material de apoyo para que ustedes puedan indagar y contar pues con toda la información que se les proyecta. Actualmente esta actividad está con el descuento del 10% por pronto pago hasta el 29 de abril. Para que aprovechemos este descuento, realicen la inscripción y por medio del código QR que están viendo en pantalla pueden conocer la información de esta actividad y allí también pueden encontrar el enlace para inscribirse a esta actividad. Listo, entonces mientras tanto revisemos qué preguntas tenemos. Arquitecto, nos pregunta John Nicolás Parra, ¿cuál es la capacidad en energía eléctrica y térmica para que un distrito térmico sea viable? Uy, esa pregunta está bastante técnica. Bueno, depende, realmente depende. Y depende es de la necesidad de las edificaciones que se tenga. Eh, Porque uno encuentra distritos térmicos de pequeña escala, digamos, o que no necesariamente tienen que ser tan monumentales. Por lo menos el proyecto de distritos térmicos aquí en Montería estaba trabajando, eh, por lo menos lo que yo recuerdo, el distrito térmico urbano que se estaba previendo, que incluía un inicial como de 4 usuarios, planteaba aproximadamente la producción de 1.600 toneladas de refrigeración en sus horas pico. Es lo que recuerdo. Y todas las cifras daban que era perfectamente viable. Pero hay distritos térmicos más chicos, distritos térmicos intramurales pues mucho más chicos. Eso Si sí es un quieres, tema que es de ingeniería y de números, si quieres, de Inge, te cifras. apoyo en la respuesta, no te Sí, preocupes. sí, porque yo Pero sí, ingeniero no soy. efectivamente depende mucho de, primero, de esa demanda que se pueda identificar de manera correcta y de esos clientes ancla que se llaman o se suelen identificar como clientes ancla, que son los que van a mantener una demanda un poco más estable y constante para poder establecer el modelo de negocio. Como bien lo dice Juan Pablo, en Colombia tenemos diferentes capacidades de distritos térmicos. El más grande que hay en este momento es el de la Alpujarra,
con 3.200 toneladas de refrigeración aproximadamente instaladas, con 8 clientes. Entonces, también depende mucho del tipo de cliente. Ellos manejan clientes eh, de oficinas, manejan temas de gobernación, alcaldía de Medellín, edificio inteligente, el éxito de San Antonio, una universidad. Entonces, todo eso hace, digamos, que el modelamiento de negocio sea muy particular para cada uno de los distritos. Otro ejemplo es, por ejemplo, Serena del Mar, que tiene 1.700 toneladas, 1.300 usadas en este momento, que tiene conectado el Hospital Serena del Mar, que tiene conectado un edificio de oficinas donde tiene también la sede la Universidad de los Andes, Cartagena o Caribe. Y hay distritos pequeños como el de Llano Gas, que más o menos tiene 300 y algo de toneladas. Entonces, eso depende mucho de las necesidades y cómo se evoluciona ese modelo de negocio en realidad. Muchas gracias, Y ingeniera. yo quisiera contribuir con algo ahí, Claro. digamos, desde el punto de vista también conceptual, una de las claves también del distrito térmico para que sea viable es tratar de garantizar que haya consumo 24/7, porque eso garantiza que la operación sea mucho más eficiente. Y lo que se busca muchas veces es que digamos, los usuarios alternen los horarios, es decir, poder integrar usuarios que funcionen de día con usuarios que funcionen más de noche, es decir, actividad residencial con actividad comercial, o usuarios que funcionen las 24 horas del día como clínicas y hospitales. Eso garantiza una mayor, pues, o podría encontrarse una mayor viabilidad en ese tipo de proyectos que involucran usuarios en distintos momentos del día y optimizan el uso de los equipos. Listo, arquitecto, muchas gracias. Nos preguntan a nivel urbanístico para los distritos intramurales, ¿estas instalaciones hacen parte de una extensión constructiva de la edificación? Sí, en principio sí, los que existen, o por lo menos los que existen aquí en Colombia, intramurales, normalmente el distrito térmico hace parte de las edificaciones. Digamos, hay unos espacios destinados para la instalación de todos los equipos y para el monitoreo y para la distribución dentro de la misma edificación. Se considera distrito por el hecho de que puede haber distintos usuarios o, digamos distintos consumidores de la energía que se está distribuyendo. Generalmente funcionan en los centros comerciales donde cada local representa un usuario, pero la instalación del distrito intramural pues es un espacio aparte dentro del centro comercial, sí, una instalación más dentro del centro comercial o dentro de la edificación. Perfecto. Tenemos, ¿qué distancia o rango es permisible para instalar un distrito extramural? Bueno, yo también voy a apelar un poco ahí a la memoria de los proyectos y como a la experiencia. Diana, si digo algo, me ayudas también, porfa. Pero en principio, Señor. acá en los ejemplos que se han desarrollado aproximadamente entre 500 metros y 1 kilómetro, uno podría distribuir una red uno podría desplegar una red de distribución eh, sin perder temperatura o sin ganar temperatura en la distribución del fluido, que bueno, los distritos térmicos funcionan principalmente pues, por la distribución del fluido, que es agua. ¿No? Pero depende, ¿no? Depende de si el usuario es un poco más lejos, se puede invertir un poco más en la capacidad de las bombas y enfriar un poco más el agua para que no llegue tan caliente, pero ya es un tema también que amerita un análisis particular según el caso, pero como
valor de referencia, como dato de referencia, y uno diría que aproximadamente entre 500 metros y 1 kilómetro máximo. Listo, No sé. perfecto. Mm, Aquí nos preguntan el señor Maxi Berrío, ¿qué desafíos podrían surgir al establecer un distrito térmico en una ciudad costera? Bueno, pues desafíos, no sabría bien de qué tipo, ¿no? Desafíos. ¿En qué sentido? Por la temperatura, ¿no? Por la temperatura tienen todo el potencial, sobre todo para funcionar como distritos térmicos de frío. Particularmente en Cartagena hay ejemplos en Serena del Mar, está el ejemplo también de este nuevo proyecto eh, de San Francisco, Del Four diagonal. Seasons. Sí, del Four Seasons, diagonal al centro de convenciones, que también tiene un distrito térmico, que inclusive se usa el agua de la bahía para el ciclo de condensación. Ese podría ser uno de los desafíos, ¿no? Utilizar el agua de mar para, para optimizar los ciclos de condensación en el distrito térmico. No sé, Diana, si tú me ayudas ahí, ¿qué más se te puede ocurrir? Bueno, hay un tema interesante en temas de desafío, creo que lo tocaste, y muchas veces también va de un tema de voluntades políticas. Y es el tema de la necesidad que esta alternativa sea vista como un servicio público regulado, ¿sí? En este momento no está regulado, entonces es un contrato entre dos partes privadas voluntariamente, eh, y pues sería interesante verlo ya como un servicio público adicional. Y otro tipo de desafíos es precisamente mostrarle a las personas que proyectan, que diseñan, que ejecutan, que financian las ventajas que tienen este tipo de proyectos frente al uso convencional de aparatos de acondicionamiento de aire. Em, ¿A qué me refiero? A que muchas veces la información o no se conoce o el desconocimiento implica que no se apliquen, por ejemplo, beneficios tributarios, beneficios de edificabilidad, como bien lo dice Juan, que no estén incluidos dentro de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, no solamente este desafío vendría a ser para la costa, sí, no voy a decir Caribe, pero también puede ser la costa pacífica, pero sí es un desafío como país, como Colombia, que tenemos que empezar a ver también cómo contribuimos y estos espacios pues son propicios para esto. Muchas gracias. También nos preguntan qué estrategias pueden darse para viabilizar la distribución de frío o calor como un servicio público, es decir, un servicio regulado. Bueno, yo ahí sí debo declararme completamente eh, ignorante del tema porque es un tema que es más jurídico que técnico. Realmente, eh, pues digamos, ahí habría que entrar a revisar cómo funcionan precisamente los temas de regulación del servicio, de los servicios públicos. A día de hoy, eh, este tema de los distritos térmicos no es un servicio regulado, digamos, no funciona de manera, de la misma manera en la que funciona la venta de energía y de energía eléctrica, pero pues podría llegar a hacerlo. El asunto es que, digamos, habría que avanzar mucho más en las iniciativas, desarrollar muchos más proyectos, y pues digamos que habría que hacer una discusión jurídica desde la reglamentación de los servicios públicos para llegar hasta allá. Pero bueno, es un tema que debo reconocer que pues no es mi especialidad. Sí, de acuerdo. Aquí, pues digamos que en temas de regulación se ha logrado sacar el reglamento técnico y creo que es
el inicio para poder llegar a ese punto que se está hablando de la regulación del servicio público. Perfecto, vamos a dar lectura a las últimas dos preguntas y cerramos esta sesión. John Nicolás Parra nos pregunta, si es un solo usuario, ¿no es considerado distrito térmico? ¿Cómo se llamaría? Bueno, esta pregunta surge mucho en los contextos donde hemos hablado de distritos térmicos. Y desde el proyecto Distritos Térmicos en Colombia siempre se trataba pues, de explicar un poco el sentido de la idea del distrito térmico, distrito energético, plantea como que hay una producción, hay una tercerización de un servicio que se le vende a unos usuarios. Cuando hablamos cuando es un solo usuario que simplemente lo que tiene es el frío centralizado, o sea, o el calor, produce la calefacción o la refrigeración individualmente centralizado en su misma edificación y es el único usuario. Nosotros lo entendemos como distrito térmico cuando ese frío se distribuye a distintos usuarios y se mide el consumo de esos distintos usuarios. Realmente esa es como la diferencia que hacemos en la lectura de cuándo hablamos, cuándo sí y cuándo no. ¿Sí? Porque finalmente cuando es un solo usuario, pues es como yo en mi casa prender los aires acondicionados. Yo soy el único que consumo el frío, yo pago mi consumo de energía eléctrica y ya está. Pero cuando ese frío que se produce o ese calor se distribuye a varios usuarios eh, y yo tengo que medir el consumo de esos usuarios, pues evidentemente ya estoy hablando de otra cosa y de otro tipo de negocio. Gracias, arquitecto. Diego Escobar Gómez nos pregunta, ¿se tiene información que permita concluir que los distritos térmicos que existen en la actualidad en Colombia son rentables y sostenibles? Bueno, esa es otra pregunta también bastante técnica y compleja. Yo pues entendería que por lo menos para EPM, el distrito térmico de la Alpujarra en Medellín, pues sigue siendo rentable y sostenible toda vez que ha seguido ampliando su base de usuarios. ¿Hasta qué punto en cifras? Pues evidentemente no tengo esa información, pero en la medida en que se ha mantenido en el tiempo y que han seguido surgiendo nuevos distritos y que están de verdad vendiendo frío y que están funcionando y operando eh, exitosamente como en Serena del Mar, pues pensaría uno a priori que sí, ya habría que evaluar con detalle y confrontar la inversión versus la utilidad y demás, lo que está generando. Pero bueno, evidentemente no cuento con la información a detalle para poder decirlo, ¿cómo se dice? Definitivamente. Creería que sí, o sea, la experiencia exitosa sugeriría que sí. Además, es una información propia de cada uno de los operadores. En realidad, no es una información que se comparta de manera pública en términos de rentabilidad. En temas de sostenibilidad, pues ellos han optado por desarrollar diferentes proyectos. Tengamos en cuenta que Celsia está en este momento terminando también la implementación de Gran Manzana. Tiene la operación de Lo Nuestro Montería. Entonces, y tiene toda una línea de desarrollo de negocio. Entonces, por lo que vemos, es una línea de negocios que es sostenible y pues por eso tienen un equipo de alta ingeniería que se dedica al desarrollo de este tipo de proyectos. Listo, perfecto. Con la última pregunta damos cierre a este espacio. ¿Hay algún repositorio de ciudades potenciales en Colombia donde se puedan implementar los distritos energéticos? Bueno, no sé, Diana, si tú quieres responder eso. Hola. Espera un momento, es que lo estoy leyendo. No, Estaba- no, pues es que estaba bueno, respondiendo aquí otra.
Sí, Pues la información es efectivamente. la de distritos térmicos en Colombia. Efectivamente, está disponible en la página www.distritoenergético.com. Hay unas fichas técnicas en las que están los distritos térmicos ya implementados, los que a su momento estaban bajo estudio. Allí también van a encontrar unas guías prácticas donde van a poder encontrar como los pasos a seguir para la implementación de este tipo de proyectos. Y pues adicionalmente se están desarrollando esto para que estén pendientes de la página del Centro de Investigación y la página del proyecto de distritos térmicos, que si bien estamos finalizando la etapa 2 de implementación, van a seguir teniendo acceso a esa información. Se están creando unas herramientas, por ejemplo, de mapas de energía con el Ministerio de Ambiente, que también son de acceso libre y público donde pues, donde se puede evidenciar estos puntos de los que Juan Pablo estaba hablando finalizando y donde se pueden ver dónde están esos puntos potenciales o áreas potenciales de desarrollo. Pero pues esto sí ya sería consulta de cada quien a su interés, a sus ciudades y pues donde tengan pensado, podría ser una herramienta de apoyo para donde tengan pensado desarrollar este tipo de proyectos. Perfecto. Ya con esta pregunta damos cierre a esta sesión. Les recordamos pues que este es un webinar promocional para esta actividad de distritos térmicos. Está programado para iniciar el 7 de mayo. Por favor, no pierdan esta oportunidad. En pantalla pueden ver un código QR donde pueden ver toda la información de la actividad. Y asimismo, les estamos compartiendo número telefónico y código QR para que puedan tener un contacto directo con el personal de SIDARE, quien está coordinando estas actividades. Asimismo, por medio del chat, les estoy compartiendo también la información. Recuerden que esta sesión está siendo grabada para posteriormente ser subida al canal de YouTube de Acaire y puedan hacer la respectiva retroalimentación. Agradecemos a todos. Sus aportes, por permitirnos este espacio. Le agradecemos al arquitecto y a la ingeniera por sus conocimientos proveídos en este espacio y esperamos verlos en una nueva actividad como esta. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Acá siempre, siempre dispuestos en los temas de distritos térmicos y evidentemente de planificación, urbanismo, ordenamiento territorial. Gracias. Angie, muchas gracias por tu colaboración. Juan, muchas gracias por tu espacio y pues esperamos a todos verlos en el curso. De verdad que es una información bastante interesante que rompe el esquema de lo técnico. Vamos a buscar esa integralidad para poder llevar a cabo la viabilidad de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde.